Requisitos de las autoridades delegadas, segunda parte. En tercer lugar, entonces, vemos los requisitos de las autoridades delegadas ahora en la congregación. En primer lugar, los ancianos de la congregación. Ellos son la autoridad en la congregación local. Normalmente, todos los hermanos deben someterse a ellos. Que el anciano sea irreprensible, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes, porque es necesario que el supervisor o anciano sea irreprensible como mayordomo de Elohim, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, que sepa retener el mensaje fiel conforme a la enseñanza para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Está escrito por Saúl en Tito en el capítulo 1. Aquí este capítulo habla de los requisitos básicos de un anciano: dominio propio y sumisión. Y en sí, vamos a recordar, estos son los requisitos básicos de cualquiera, ¿no es cierto? Solo que un anciano muy especialmente tiene que cumplir con estos requisitos o no puede acceder a estar guiando y ayudando a otros, evidentemente. Una persona inicua no puede hacer cumplir la ley y una persona rebelde no puede inculcar en otros la sumisión. Un anciano debe ejercer un estricto dominio propio. Muchas personas se caracterizan por la falta de disciplina, por lo tanto, para escoger a los ancianos debemos seleccionar específicamente a los que ejercen dominio propio. Elohim establece a los ancianos para que administren la congregación. En dicha función deben ser sumisos y tener dominio propio. Deben esforzarse por ser un modelo para los demás en todos los aspectos. Elohim nunca escoge como anciano a una persona que siempre quiere ser el primero, como Diótrefes, ¿no es cierto?, que aparece en la tercera epístola de Viajan. Los ancianos son la mayor autoridad en la congregación local y es por eso que deben tener justamente este dominio propio. Quien quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad, dice en Timoteo 3, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua el Mashiach, hombre. Aquí se menciona otro requisito básico de un anciano: debe gobernar también bien su casa, lo cual no se refiere a gobernar ni a los padres ni a la esposa, sino principalmente a los hijos, o sea, haber sabido educar a sus propios hijos, porque cómo podemos, ¿no es cierto?, si la persona tiene hijos rebeldes, es complicado entender que pueda transmitir el mensaje, ¿no es cierto? Difícil es esto en nuestras épocas, en las cuales venimos de tanta confusión, ¿no es cierto? Pero dentro de todo se pide que tenga una buena transmisión de esa educación. Un anciano debe enseñarle a sus hijos a andar sobriamente y a ser obedientes en todos. Uno debe ser primero un buen padre antes de ser un anciano. Es necesario que nosotros tengamos esa postura interna, ¿no es cierto?, antes de poder ayudar a otros. Para ayudar a otra persona tenemos que ser primero padres y madres en nuestro interior, y realmente el ejercicio real de esas cosas nos da mucha ayuda. Por algo Abba lo ha colocado. Uno tiene que ser entonces la autoridad de la casa en primer lugar antes de ser un anciano en la congregación. Un anciano además no debe ser arrogante, ¿sí? Si uno se enorgullece cuando se le delega cierta autoridad, no es apto para ser anciano, simplemente. Si ya es orgulloso antes, mucho menos. Esa persona no debe ser elegida. Un anciano de una congregación debe sentirse como si no tuviera ninguna autoridad, porque su autoridad está en el servicio. Sabemos perfectamente que la autoridad que tenemos no es para enaltecernos, sino para servir, ser el menor de todos, ¿sí? Si esa persona está siempre consciente de su autoridad, no es apta para ser un anciano ni para administrar los asuntos de la congregación. Solo los necios y los ignorantes son orgullosos, porque solo la carne se enorgullece de lo que no es. Esas personas no pueden evitar la tentación de tomar para sí la gloria de Elohim, ni se les puede encomendar la comisión de Yahweh. Una vez que se les entrega algo, caen en la trampa, y eso también puede ser una piedra de tropiezo
justamente para esas personas que también se debe evitar colocarles. Es por eso que un recién convertido no se le puede nombrar de anciano, como dice en Timoteo Aleph en el capítulo 3, ¿no es cierto? La palabra griega ahí se traduce recién convertido, ¿no es cierto? Se usa para aludir a un novato en cualquier oficio, ¿sí? Alguien que es un novicio, un novato. Como por ejemplo, entre los carpinteros, un novato es el que ni sabe agarrar un martillo, ¿no es cierto? En contraste con los maestros, los que ya llevan décadas en el oficio, saben construir grandes cosas. Si a un novato se lo nombra anciano, el orgullo lo cegará y caerá en la condenación de Hasatán. En cuarto lugar tenemos los que sirven en la obra del Adón. En Tito 2 dice, pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conductas, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Elohim no se desacredite. Aquí se enumeran los requisitos de las personas a quienes se le delega autoridad en la obra, diferentes cargos, diferentes cosas, ¿no es cierto? No es que tengan títulos o credenciales o nada por el estilo, sino que están encargados de hacer diferentes cosas. Tito no era un anciano de la congregación, sino un obrero del Adón. Había sido puesto al frente de la congregación de Creta, pero no era un anciano todavía. Shaul encargó a Tito que exhortara, sin embargo, a ciertos hombres, porque Tito era muy crecido espiritualmente. Él no solo debía hablar en público, sino también exhortar a algunas personas una por una. Debía convencer a los hombres con toda autoridad. Al mismo tiempo, no debería permitir que lo menospreciaran en sus palabras ni en sus hechos. A fin de que otros no nos desprecien, debemos santificarnos. No podemos dar pie absolutamente a nada. Justamente, si somos iguales a los demás en muchos aspectos y andamos siempre a la que te criaste, si somos desordenados, descuidados, desenfrenados en nuestra vida diaria, los demás no van a menospreciar, van a decir de qué estás hablando. No debemos ser relajados en ningún aspecto, porque solo así se nos respetará y se nos honrará como autoridad y como representantes de Elohim. Por lo tanto, los primeros que reciben la disciplina son justamente los que desean servir en la casa del Adón. Como yo sé que todos desean servir en la casa del Adón, lo primero que necesitamos todos es disciplinarnos en toda una serie de cosas que implican nuestro comportamiento, sobre todo el más visible verdaderamente, porque es lo primero que la gente va a ver. Esto fue lo que Shaul le dijo a Timoteo: y a nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. O sea, que tu juventud no tiene nada que ver con lo que está dentro tuyo, pero al mismo tiempo vos tenés que ser el ejemplo para todas estas cosas. Aunque un obrero no debe buscar la gloria ni el honor de los hombres, tampoco debe ser menospreciado hasta el punto de perder su porte santo, ¿no es cierto?, su postura. En todo el Berihadashá, Shaul solo dirigió 2 de sus epístolas a colaboradores jóvenes que fueron Timoteo y Tito, ¿no es cierto? En estos libros, Shaul expresa reiteradas veces que un obrero no debe ser menospreciado, sino que debe ser un modelo en todo. Por lo tanto, debemos evitar todo lo que provoque menosprecio. Existe un precio que debemos pagar para ser autoridad. Debemos apartarnos y estar dispuestos a vivir solos. Esto no significa divorcio, como ya dijimos, ¿no? No tengo que, me tengo que divorciar de todo, me tengo que hacer ermitaño. No se trata de eso. El modelo debe ser diferente de los demás, sobre todo del mundo. Sí, específicamente del mundo. Así que es necesario santificarse. Si uno es igual a los demás, no podrá ser un modelo. No vamos a poder ser modelos si soy igual a la persona que tiene que tomarme como modelo. Evidentemente tiene que haber una diferencia. Y en el sentido de que nos tomamos como modelo en la medida en que vamos avanzando. No debemos exaltarnos a nosotros mismos, pero tampoco debemos hacer que otros nos menosprecien. Tenemos que estar en la postura, en el lugar justo. En el péndulo tenemos que
que estar en el medio, debemos santificarnos siempre y no debemos andar hablando livianamente, ¿no es cierto? Debemos aprender en el Adón a separarnos. Un obrero no debe ser arrogante, pero tampoco debe dar lugar a que otros lo menosprecien. Si un obrero se halla en una condición muy común, muy baja, no será apto para la obra y habrá perdido su utilidad y su autoridad. Un obrero debe también aprender a mantener su posición y la autoridad que Elohim le delegó. La autoridad se manifiesta cuando hay separación y se ve una diferencia. Lo más importante, la autoridad delegada es que representa a Elohim. Ese es el punto esencial. Ser una autoridad va a la par de ser un modelo. Este es un asunto muy serio. Una autoridad delegada es una persona que representa a la autoridad, no uno que impone una autoridad. Finalmente, Yahweh juzga los errores de la autoridad delegada. En Bamidbar 30, en el Pasuk 13, vemos que Elohim respalda a la autoridad que él delega. Dice que un esposo puede ratificar el voto de su esposa o anularlo. Por un lado, Elohim le dice a la esposa que se someta al esposo, ¿sí? Y por el otro, él respalda la autoridad del esposo. Él está respaldando esa autoridad. Le dice, sometete a él porque yo lo respaldo. Si el esposo anula tanto el voto como el juramento de la esposa, ella debe someterse. Al quebrantarlos, no se le cuenta a ella como pecado, pero el esposo va a tener que llevar sobre sí la iniquidad de ella. Si una mujer ha hecho un voto, un compromiso, ¿no es cierto?, de alguna cosa, una promesa, y el marido lo anula, esa mujer queda liberada de su pecado de haber quebrantado esa promesa y de no cumplir su voto, y ese pecado le es imputado a su esposo, a la cabeza. Así que cuidado con andar hablando y diciendo y anulando y diciendo cosas, ¿sí? A veces es necesario, sobre todo en el caso de hijas jóvenes o hijos jóvenes que son pequeños y se comprometen en cosas que no corresponden. Supongamos que una persona a quien Elohim ha delegado autoridad propone algo equivocado y quienes están sujetos a ellas se someten. Aunque ellos estén haciendo algo equivocado, no les será contado porque pecado, pero la persona que tomó aquella decisión llevará la iniquidad. Por lo tanto, no debemos proponer ni sugerir nada a la ligera, no lo vemos, porque tendremos que sufrir las consecuencias. Cuidado, porque muchas personas quieren ser líderes y no entiendan la responsabilidad que eso conlleva, ¿sí? Entonces es extremadamente peligroso ser un consejero de la congregación y hacer propuestas precipitadas. En todas las escrituras, el cuadro más claro con respecto a la sujeción a la autoridad delegada se presenta en el capítulo 30 de Bamidbar, Números, donde podemos ver que Elohim le dice al hombre que se someta a la autoridad incondicionalmente. En ese mismo capítulo se muestra claramente la responsabilidad tan seria que tiene la autoridad delante de Elohim. Cuantas más propuestas haga una autoridad delegada, más problemas tendrá y más juicio estará invitando sobre sí. Debemos aprender entonces a no tener la presunción de tratar de controlar las vidas de los demás. No debemos forzar a nadie a aceptar nuestras ideas. Si no tenemos plena certeza de parte del Ruach, no debemos echarnos encima la carga de otros. Solo un hombre quebrantado y dócil estará libre de iniquidad delante de Elohim. Un hombre severo y obstinado llevará sobre sí mucha iniquidad. Cuando digo hombre, digo mujer también. La vida del cuerpo es la base que guía a la congregación. Debemos llevar dicha vida y tener comunión con el Adón y con los hermanos. No debemos ser individualistas en nuestras decisiones ni tener confianza en nosotros mismos. Cuanto más presentemos nuestras sugerencias a la congregación para tener comunión con los miembros al respecto, más seguros estaremos. No debemos llamarnos el cuerpo de Mashiach mientras estemos ocupados en la actividad de la carne, evidentemente, ya que si lo hacemos no recibiremos otra cosa que el juicio que merece nuestra propia iniquidad.
¿Mm? Debemos esperar delante del Adón, entender su voluntad y estar abiertos a los demás. No debemos hablar antes de haber oído del Adón ni proclamar nada antes de que lo hayamos visto nosotros, porque si caemos en eso, llevaremos la iniquidad sobre nosotros mismos. La persona a quien Elohim ha delegado su autoridad debe ser mansa y humilde. Esto la salvará de meterse en problemas, mansa, humilde y prudente para esperar en el Adón. De lo contrario, Elohim tendrá que reprenderla porque llevará sobre sí la iniquidad de otros, lo cual es bastante serio.